presenta su programa Hablando de Poesía desde la sombra del lápiz. Hola amigos, mi nombre es Sara Jiménez y esto es Arte y Cultura en Letras del Tiempo. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Fabio Andrés Delgado, él es un poeta, es escritor, es colombiano y bueno, hoy nos va a contar un poco acerca de lo que él ha trabajado. Hola Fabio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntanos, háblanos primero, antes de iniciar, un poco sobre ti, de dónde eres, cómo nace este amor por la lectura, específicamente por la poesía, qué te gusta escribir, en qué te inspiras. Bueno, soy de Soacha, Cundinamarca, ¿sí? Digamos que el amor por la literatura es, inicia con mi abuela materna, con mi abuela paterna, perdón. Empiezo con mi abuela paterna y ella era fanática de dos cosas, además tenía una memoria prodigiosa. Era fanática de recitarle a uno cosas de la historia y de recitarle a uno poemas. Entonces ella, digamos que desde muy pequeño tuve ese contacto inicial con la poesía a partir de ella. Luego, todavía en mi niñez, recuerdo mucho que mi papá compraba poemarios y me sentaba a mi hermana y a mí a leernos poesía. Entonces ese fue mi primer contacto con la poesía, lo que más recuerdo, mi abuela paterna y mi papá y su amor por la poesía. Y después de eso, pues uno empieza a leer y a leer y a leer y pues termina escribiendo. Sí, ¿y cómo ha sido, pues en qué te inspiras o cómo es ese proceso de creación? En todo, sí, cualquier cosa, todo lo que tú haces lo tratas de transmitir con respecto a lo que te gusta. ¿Sí me hago entender? Tus pasiones, tú tratas de exteriorizarlas o comunicarlas de tal forma que te quede sencillo y entonces, o el camino que más que crees conocer. Sí. Y a mí me parece que eso me pasa a mí con la poesía. ¿Qué me inspira o sobre qué escribo? Yo creo que todo trato de dejarme tocar por absolutamente todo. Igual lo político, lo social, lo íntimo, digamos que eso es un cúmulo de muchísimas cosas. Ok, tengo entendido que has sido gestor de colectivos literarios, sí, como Voces de Quimera. Háblanos un poco cómo ha sido esta participación o esta experiencia. Bueno, Voces de Quimera fue digamos que las cosas que haces en tu juventud. Ok. Los pinitos. Las cosas que haces en tu juventud. Empezamos leyendo en bares. Bares ¿sí? de rock. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Pues sobrevivimos. Empezamos leyendo en bares, leímos en el Teatro Villamayor, después fuimos como tomando fuerza. Voces de Quimera pues se dividió por absolutamente, no sé, o sea, la gente empieza a crecer y empieza a hacer otras cosas. A tomar otros caminos, ¿no? A tomar otros rumbos y bueno, se acabó Voces de Quimera, duramos más o menos 2-3 años leyendo en Bogotá, como lejos, de un lado para otro. Tuvo un camino. Sí, tuvimos un pequeño camino. Pues, digamos, éramos varios escritores. Hoy está, por ejemplo, de los que quedamos así, que todavía nos vemos y hablamos de poesía y compartimos. Estamos con Henry Gómez, Henry Alexander Gómez, éramos muy jóvenes en esa época. Pues todavía somos jóvenes, ¿no? Sí. Jóvenes tardíos. Y entonces fue con Henry, estaba Joel, estaba Patricia, había varias, sí, Andrea, había muchas personas. Era grande. Leímos muchas personas por ahí. Eso era Voces de Quimera. ¿Y luego estuviste o participaste en Seminare? Bueno, después de eso me dediqué. Seminare es como un grupo cultural, pero más con miras a la labor social. Ah, ¿no? ok. Cuéntanos un poco de esto. Eso es en Soacha. ¿Y a qué Todavía se está dedica vigente, lo que lleva hace? 7 años. ¿sí? Uy, harto.
Lo lideramos con Fernando Gamboa, pero igual decir liderar es muy ególatra, ¿no? Nosotros lo que hacemos es como que tratar de abrir un espacio y compartir un espacio y pues una disposición por parte de nosotros para que quien quiera dar una charla sobre algo sobre cultura, algo sobre sociedad, pues lo pueda dar en Soacha, ¿no? Como tal en el espacio, la convocatoria la hacemos nosotras con Edwin y como que organizamos. Lleva 7 años y ¿por qué se decide hacer en el municipio de Soacha? Porque ambos vivimos ahí. Él es profesor del Instituto Caro y Cuervo, pues yo soy profesor del municipio de Soacha y pues Soacha está lleno de tabernas e iglesias cristianas. Entonces los jóvenes tienen pocas opciones culturales. ¿Y qué hicieron los jóvenes cuando tienen pocas opciones culturales? Ellos empezaron a organizarse, o sea, a falta de garantías de bibliotecas o de librerías o de espacios para las manifestaciones artísticas, los mismos jóvenes son los que se organizan. Entonces hay muchos grupos de base ahorita de jóvenes, muchos jóvenes participando en grupos que ya existen porque otros jóvenes de otras épocas los crearon. Entonces digamos que en Soacha se mueve mucho y pues parte de eso es seminario. Qué chévere. Y digamos en este momento todavía se siguen. Sí, nos seguimos reuniendo. Sí, estuvimos. El último seminario celebramos los 7 años y invitamos a 3 escritores de aquí de la ciudad, de Bogotá. Invitamos a Paula Altafulla, Alejandro Cortés y a Diana Carolina para que nos compartieran cada uno pues su trabajo poético. Súper bien. Bueno, entonces a ver, entremos un poco en materia, hablemos también de tu trabajo. Lógicas vitales. Lógicas vitales es un viaje por la condición humana, donde está, bueno, se relaciona el amor, la infancia, la muerte y Dios, así lo afirma Malena Martinic en el prólogo de este libro. Sí, poeta argentina. ¿El poeta piensa que es acertada esta información? No sé, yo quiero mucho Malena. No me atrevería a contradecirla. Ella diga lo que se le dé la gana. Si ustedes pueden decir lo que se les dé la gana o no, simplemente, bueno, está bien. Así es. Así es. Listo. Bueno, continuamos con el prólogo. Es verdad que la poesía debe ser provocadora o un poco insurrecta para que el lector empiece a sentir o empiece a mirar cosas que han estado un poco escondidas para él o que no ha visto, mejor dicho. La poesía debe ser provocadora, pues toda poesía, hasta lo intimista debe ser provocador. Si no te provoca algo, pues tú, o sea, no lo sigas leyendo. Bueno, léelo si te gusta, pero si no te provoca algo, entonces, y no lo digo, y cuando Malena dice que mi poesía es provocadora o ese tipo de cosas, no sé, o llamaría a la provocación, o a provocar qué, o sea, no sé. Digamos que yo creo mucho es que yo escribo sobre lo que pasa, ¿no? Sí. Sobre lo que está pasando, sobre una cosa que escribo mucho es sobre la realidad. No me he podido desligar de la realidad social, trato de escribirla y pues muchas lógicas vitales es una serie de dudas y una serie de afirmaciones sobre lo que tenemos todos, creo yo que son las cosas generales de la vida, ¿no? Eso es lógica. Si eso es provocación, pues bueno, que así lo sea, que así es. Que así nos despierte un poco. Bueno, sí. Súper chévere. Tienes también un libro que es este libro que es un juego entre el canto, la muerte, entre el silencio y la esperanza. ¿Cómo manejas, digamos, estas contradicciones para crear imágenes o mosaicos? Bueno, mira, lógicas vitales son 4 lógicas, ¿no? Okay. La primera lógica es, digamos, la pregunta por el mundo.
y pues no lo estoy tratando desde la filosofía de sí, el mundo y la creación del mundo, sino hoy, o sea, Ok. ¿qué preguntas nos tenemos? O sea, el primer poema habla sobre las hormigas, no lo recuerdo muy bien, y cómo las hormigas devastan la hierba. Y yo pensaba, pues es que así somos nosotros. Nosotros perfectamente somos como hormigas devastando la hierba del mundo, ¿no? Entonces, es esas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo nosotros nos empezamos a someter a condiciones que no nos gustan por tener una vida cómoda que después no nos va a gustar o nos vamos a arrepentir? Claro. ¿Sí me voy a entender? O sea, tú compras un carro para sentirte cómoda, para poder andar con tu familia, pero te sales de tu casa con tu carro y tienes que aguantar un trancón de 45 minutos. Entonces, realmente hay comodidad de comprarte tu carro y tras la lógica del carro, así somos con todo. Con todo, ajá. ¿Sí me voy a entender? También hay un cierto de encajar, ¿no? Sí, Encajar y es eso, ¿no? Queremos encajar. Por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando una maestría y una de las cosas que yo me cuestionaba es, yo estudio una maestría porque me gusta lo que estoy estudiando o porque quiero que me paguen más. ¿Sí me voy a entender? Entonces, claro, cuando yo me dice, claro, y mucha gente dice, no, yo estudio una maestría o estudio un pregrado porque quiero que me paguen más o ser alguien en la vida. Tú escuchas a los pelados de pregrado decir que estudian una carrera porque quieren ser alguien en la vida, entonces apague y vámonos. Sí, total. Eso no es la vida, esa es la primera pregunta. Claro que eso también viene de los papás que le dicen como, usted va a estudiar eso Pero y es eso que no le da ¿quién nos plata. vendió todo eso? ¿Sí me voy a entender? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es por lo social. Ujú. La segunda es, lo que yo llamo la otra lógica vital, es el hecho de por qué o sea, por qué por comodidades o por qué por esa idea del mundo que nos vendieron, entonces terminamos pisoteando al otro para obtener cosas, ¿sí me van a entender? Okay. O sea, Como para pasar por encima de... pasar por encima del otro para obtener mis logros. Okay. Eso me parece eso me parece nefasto. Sí, por O sea, mira, por supuesto. ejemplo, yo en educación, las dos palabras más utilizadas en educación son competencia y calidad. Y, o sea, que le están enseñando a un niño desde 4 años a ser competente, ¿sí? Y que tenga calidad educativa. O sea, somos, no sé, yo me imagino un montón de tomates metidos en un guacal para ir a hacer ensalada. Así son los niños. O sea, eso es lo segundo. La tercera lógica vital es ya el amor, ¿no? O sea, la pregunta por el amor. Y ahí sí trata de ser romántico un poco y alejarme de todo. Y la cuarta lógica ya es más íntima, ¿no? O sea, eso sí yo diría que no. ¿Cómo trata uno de explicar la realidad a partir de uno mismo? Y digamos, Sería la realidad. de esta manera nace ese libro. Sí, Lógicas Lógicas Vitales nace? es un libro que dure, son 40 poemas que duren, 40 o 44 poemas que duren muchos años escribiendo con estas preguntas, que todavía me sigo haciendo, ¿no? Sí, claro. No es que esté No totalmente terminan. resuelto. No Sí. terminan. Y no sé, o sea, continúas en esa búsqueda. Sí, claro, por ejemplo, hay un poema que se llama Desde la conducta. ¿No lo quieres compartir? No me acuerdo. Hay un poema que se llama Desde la conducta. Y este poema dice una cosa, este poema habla de los jóvenes, ¿no? Yo se lo hice a mis estudiantes. Una vez yo estaba dando una clase, estaba hablando sobre griegos, creo. Ok. Y tenía 5 estudiantes, yo creo que estaba tan aburrido hablar sobre griegos, para ellos yo estaba encantadísimo. Y tenía 5 estudiantes chateando, Ah, ok. ¿sí? Como Y yo me volver quedé a la- pensando, mierda, o sea, en serio. O sea, no, tenemos una batalla perdida. O sea, ¿quién dice que los griegos son mejor que chatear? ¿Se me va a entender? Claro. Y de hecho... ¿Y cómo convencerlos? No, pero es que lo hacemos todos. Sí, por supuesto. Tú tienes Facebook. Sí, claro. Debes tener, no sé, Facebook, WhatsApp, Instagram. Instagram. Sí, Snapchat, yo no sé. Todas esas cosas que tienen. etcétera. Y tienen todo eso, entonces yo pensaba que, y desde la conducta es como nosotros empezamos a creer que esa es la realidad Ujú. y no esta es la realidad, ¿sí? Correcto. Es otra, entonces eso es, digamos, las visiones de la realidad, esa es la cuarta lógica vital.
y que cada vez se vuelve más necesario esa herramienta, o bueno, más indispensable, la gente se aferra mucho a esa herramienta. Pero ya no le digo, o sea, no sé, a mí me preocupa es que ya no es una herramienta, para nosotros es una herramienta, para ellos es la realidad, para los más jóvenes es la realidad. ¿Sí me va a entender? Qué fuerte. Es claro, o sea, de hecho, a ti te han echado los perros por Messenger, por Facebook. Sí. Claro, me lo imagino. Entonces, te echan los perros por Facebook, pero no son capaces de decirte todo lo que te dicen por Facebook, no son capaces de decírtelo de frente. ¿Qué significa eso? Que la realidad para esa persona es otra cosa y no lo que te está diciendo de frente. De frente no te dice nada, o sea, huevo. Sí. ¿Sí? Pero todo, o sea, eres una diosa. ¿Sí me va a entender? Increíble. Y esa es la Sí. realidad, eso es lo que más lleva peso. Entonces imagínate, existen muchas dinámicas, hoy los jóvenes tienen relaciones amorosas y sexuales por internet, ¿sí? Y uno está perdido de esa hora. ¿Yo por qué tengo el contacto? Pues porque soy profesor de jóvenes. Okay. Entonces me doy cuenta de toda esa vaina. Estás ahí también. No, no tengo relaciones sexuales. ¡Ah! El lío. Bueno, el poeta Henry Alexander Gómez. Ten amigos, sí. Sí, él dice que tu poesía va entre lo real y lo imaginario, entre la imagen y la palabra. Sí. Yo te pregunto, ¿tu poesía es una reflexión mental o una abstracción de la realidad? Nunca me habían hecho esa pregunta. ¿Una reflexión mental o una abstracción de la realidad? Bueno, yo creo que es una reflexión de la realidad, ¿sí? Pero, ¿qué reflexión de la realidad no se abstrae también? ¿Se van a entender? Entonces yo creo que tiene de ambas. ¿Un poco? Un poco, sí, porque uno necesita sacar para poder reflexionar. Y darle ese toque imaginario que... Bueno, hay ciertas cosas, ¿no? Porque uno se puede meter en la realidad. Correcto. Puede trabajar desde ahí. Pero también debe existir un momento que uno se debe abstraer para poder tener una visión, o debe uno abstraer ciertas partes para poder tener una visión más global de las claro, cosas. finalmente la realidad viene a ser la base del cuestionamiento. Bueno, sí, pero el problema es que la realidad no es la realidad. Ok, explícame eso. La realidad es lo que tú crees de la realidad. ¿Sí me va a entender? Y eso es sabrosísimo, ¿no? O sea, diría Stanislaw ahorita que mamera si todos pensáramos igual, este mundo sería aburridísimo. Entonces es bueno las diferentes visiones. Bueno, un punto interesante. Sí. Sí. Bueno, tu poesía maneja, digamos, espacios que tienen que ver con la naturaleza y también pues con espacios urbanos. Sí. ¿Cómo manejas esa relación entre lo rural y lo urbano? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo siento, yo nací en Soacha cuando Soacha era pueblo. Ok. Y viví mis 2-3 primeros años en Soacha como si fuera una finca. Y tengo una nostalgia de la naturaleza. Yo creo que muchos hoy día, que los que vivimos en la ciudad, añoramos volver o estar en el campo, ¿no? ¿Me a entender? De lo verde, verde. Sí, o sea, no en Piscilago, Cafam, no, sino es campo de verdad, o sea, anhelamos volver a... Mira, yo a veces me voy para Boyacá, yo adoro Boyacá. Sí. Yo a veces me voy para Boyacá y yo me siento, digamos, no sé, a ver las vacas, o sea, el campo, o sea, esa nostalgia del campo, ¿sí? Esa nostalgia del campo de pronto debe ser por mis abuelos campesinos y todo esto, pero todos venimos de abuelos campesinos. Entonces digamos que por eso quiero volver al campo. Entonces la naturaleza la manejo con la infancia y la nostalgia de alguna manera. Y lo urbano pues es lo que vemos todos los días, ¿no? O sea, el bus, el Transmilenio. La realidad. La realidad. Entonces, por ejemplo, mira, yo me cansé hoy porque estaba lloviendo, pero yo me cansé de andar en Transmilenio o en bus o en servicio público. Creo que todos nos pasa. Y me compré una bicicleta, ¿sí? Y ando en bici, ¿sí? Entonces,
yo pensaba que, a veces cuando voy pedaleando me pongo a pensar en que definitivamente las ciudades consumen. Por supuesto. Y es muy difícil después, y además como la vida, el ritmo de la vida es muy rápido, tú te vas para el campo y es muy difícil tener el tiempo, ¿sí? O sea, es muy difícil manejar el mismo tiempo o tener la pasividad del campo. Claro, no, y la percepción del tiempo en sí cambia. Ya vienes de la ciudad, entonces tú estás en, no sé, en una finca. Sí. Y la mayoría del día es tranquilo y tú necesitas el caos. No, es muy delicioso, pero tú llevas una semana ahí y ya quieres caos. Oh, bueno, si no lo entender, ya quieres, porque uno se forma en la ciudad. Entonces, eso es lo que yo trato si lo logro de alguna manera, que yo sé que sí, terminar en un pueblo es descongestionarme de todo ese caos que tiene la ciudad, que la ciudad es caótica, morir. Sí, bastante. Y Soacha es muy caótica. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, pues según tu percepción, ¿cuál es el papel de la poesía en nuestra sociedad? Ninguno. No tiene papel. No, ninguno, yo ahora no lo tengo. De veras. Estábamos hablando el viernes, estábamos hablando sobre lo útil. Así que la utilidad de la poesía, creo que fue el miércoles de la semana pasada, estábamos hablando sobre la utilidad de la poesía con algunos escritores que nos invitaron a un minuto de la 80. De la 80, sí. Sí, estábamos y hablando sobre eso, y yo pensaba, compartiendo la visión con algunos escritores, y lo dije alguna vez, que ojalá no sean útiles en esa medida, que no tengan ningún papel. Porque el día que le encuentren un oficio a la poesía, entonces va a perder la libertad. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, el hecho de que no tenga ningún papel, ¿sí? Todavía la hace libre y hace que la gente, los poetas, sigan escribiendo sobre lo que consideren y lo que sienten, ¿sí? sobre lo que los atraviesa. Okay. Entonces, pero si la poesía tiene un papel y si la poesía tiene una utilidad, entonces terminas haciendo publicidad. O sea, no recuerdo quién era el que decía que la publicidad era la poesía del capitalismo. Wow. Entonces, si me voy a entender, terminas haciendo ese tipo de cosas. En otro cuento. Terminas o haciendo bestsellers de poesía. Sí. ¿Por qué crees que no hay bestsellers de poesía? Porque la poesía no se vende. ¿Sí? Y está bien así. O sea, el que está metido en esto ya sabe a lo que se metió. ¿Sí me voy a entender? Y está bien así. Y si se puede seguir comunicando, está bien. Pero es muy íntima y es muy de dar de uno en el texto. La función quizás será humanizar un poco más. Y ahora, si hablamos desde esa perspectiva, yo creo que la función y el papel que juega la poesía en ese sentido es todo. Okay. Porque estamos en una sociedad cada vez más deshumanizada. Es más fácil salir ahorita a la calle. A mí me pasó una cosa muy chistosa la vez pasada, hace algún tiempo ya, que fue que una señora sacó unas monedas de su bolsillo y se le cayó un billete de 50.000 y yo me quedé pensando, ¿será que esta señora recogió el billete? Me quedé pensando que la señora tenía hijos y que esa era la plata del almuerzo y todo esto. Claro. Entonces yo salí corriendo detrás de la señora a devolverle el billete. La señora me vio y salió corriendo pensando que yo le iba a robar. ¿Que le ibas a robar? Sí, entonces ¿qué pasa? Lo que pasa ahí es que nosotros ya vivimos con desconfianza, deshumanizados. O sea, leía y me comentaba un amigo que en Bélgica los viejitos se mueren y nadie se da cuenta sino hasta cuando huelen feo. Entonces, imagínate cómo está el mundo. O sea, todos están solos y no sé qué, y aquí entonces ya empezamos nosotros, todavía nos abrazamos, menos mal, pero aquí todavía estamos, no se ha perdido esa costumbre. Sí, menos mal que no se pierda. Entonces,
pero cada vez más solo y más solo. Entonces, si la poesía merece o necesita alguna función frente a la sociedad, a los que no son poetas y a los que quieren escribir o algo así, es hacernos un poco más humanos, o sea, no perder eso que diría Yuval Noah Harari, que nos hizo sobrevivir, que fue vivir en comunidad. Comunidad, correcto. Dentro de esa humanización, y tú que particularmente pues eres de Soacha, ¿sentiste el caso de las madres de Soacha? Eso es algo, a uno le dicen, ¿tú eres de Soacha? Y te preguntan lo de los falsos positivos. Sí, en mi primer libro tengo... Es que escribiste sobre eso. Tengo un poema a las madres de Soacha. Y eso es algo que, pues, ahorita lo que hacemos nosotros es como hacer memoria con las nuevas generaciones en Soacha y con las nuevas generaciones de jóvenes, porque eso es terrible, eso es una de las vergüenzas nacionales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Es una vergüenza tremenda y pues, o sea, de Soacha yo recuerdo que son como 39 chicos, pero imagínate a nivel nacional cuánto es. Entonces hay que hacer memoria para que no vuelva a pasar, uno, y dos, hay que estar siempre acompañando a las madres, sí, a doña María, a doña Luz Marina, que son como las más visibles, y acompañar a todas las madres, ¿sí? Fíjate que hoy día todavía no se han cumplido todas las condenas, no se ha judicializado a todo el mundo, hay coroneles que... ya desaparecieron también. Sí, claro, o sea, entonces digamos que por eso se hace, por eso me parece que lo de los falsos positivos, lo de las madres de Soacha hay que seguirlo, lo de los crímenes de Estado hay que seguirlos hablando. Se entró en una polémica este año porque se pensaba pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz lo del caso de las ejecuciones extrajudiciales, y doña Luz Marina, creo que fue doña Luz Marina la que dijo que no, que eso era injusto, o sea, porque ellas no fueron víctimas de la guerra. Correcto, ¿no? Ellas fueron víctimas del Estado, sí, que es muy diferente. Entonces, sí, el tema es durísimo y el tema hay que seguirlo evidenciando, y entonces un papel de la poesía también podrá ser ese, el seguir contando esas cosas. Correcto. Para que no vuelvan a pasar en este país, mostrarlo. Bueno, digamos que en ese orden de ideas, ¿tu poesía es una cicatriz hecha palabra? Sí, en esos casos sí, sí, demasiado, además en Soacha, y yo no estoy diciendo que esté mal, pero Soacha es el municipio que más ha recibido desplazados por la violencia del país y el que más ha recibido reinsertados por la violencia del país. Entonces, te estoy diciendo, no está mal, el problema es cuáles son las políticas públicas para poder apoyar esos desplazados y esos reinsertados. ¿Cuáles son las políticas públicas para poder atender a toda la población de Soacha? Pues a ti te ofrecen casas gratis, o te ofrecen casas en bajos precios en Soacha, y la gente va creciendo y va creciendo. Mira Ciudad Verde, o sea, desde Ciudad Verde hasta hoy va creciendo y va creciendo, pero no hay un apoyo como tal. Ok, o sea, dieron las casas, pero no hay un apoyo como tal ni en servicios públicos, ni en psicología, ni en planes de... O sea, una manera de que ellos puedan continuar. Sí, de que se pueda continuar. Y trata de salir de Soacha. O sea, trata de salir de Soacha un lunes a las 7 de la mañana. Sí, o sea, mira City TV todas las mañanas cómo está Soacha. Entonces claro, y la poesía, y yo creo que también se debe hablar de eso, no solo de eso, porque existe otra realidad en el mundo. Yo antes, por ejemplo, antes del primer libro sí solamente hablaba de eso, pero el primer libro, digamos, me permitió viajar a la poesía y conocer otras cosas, pero hay que hablar también de eso. Y si es hablando de eso, sí es una cicatriz, porque entonces ese municipio está relegado, y si tú ves la dinámica de ese municipio, la dinámica de muchos lugares que no son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y la
ciudad amurallada de Cartagena. De Cartagena, correcto. Porque Cartagena también es otra locura. Entonces ahí sí es una cicatriz, ¿se me va a entender? Es una cicatriz. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos pues No, gracias todo a ti. esto. De pronto para finalizar, ¿quisieras compartirnos algún poema? No traje. No trajiste. Pues espérate que por aquí sí creo que está el Sí, libro. nosotros estamos armados. Sí, gracias. Si es que no tengo libros. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué te leo. Vale. Te voy a leer este que te dije. Desde la conducta. ¿Listo? Entonces, Dice así: la bolsa de valores, el precio del dólar, el despertador en la mañana, el canal de noticias, sus mentiras excedidas, el olor del tostador en la cocina, el pan mojado en el café, los servicios públicos, el sector financiero, verte el sábado en el almuerzo, el domingo en el cine, llegar a tiempo al trabajo, el champú de fresa, el jabón de avena, mi perfil de Facebook, ese que dicen que soy, que no soy, toma decisiones y es libre, Instagram y los gestos de felicidad que debo hacer en selfies, WhatsApp, los besos, las conversaciones, las incógnitas, la voz en la distancia, los grupos de gente que no son reales, el teléfono móvil que nos hace todo, termina viviendo por nosotros. El baile en TV donde todos son sexys pero nadie baila con nadie. La ropa de moda, la música de la emisora, YouTube y sus millones de visitas, los youtubers y su montón de cosas dichas. Entonces soñar se hace más difícil, imaginar un trajín que vamos olvidando. Pensar es un crimen y la poesía una invitación al delito. wow. Muchas gracias. Bueno, de pronto compártele a nuestros seguidores dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales estás, dónde encuentran tus libros. Bueno, los libros creo que están en ¿Qué hay para leer? También están en Casa Tomada Ah, sí. y están en la librería de la Casa Silva. Y pues están con Editorial Babilonia. ¿Sí? Ok. Entonces, por si algo. Y pues, como estoy en Facebook, normal, Fabio Andrés Delgado Micano. ¿Y tienes otras redes sociales? No. Instagram. No, Fabio Andrés Delgado Micano. O sea, tuve Instagram, pero lo cerré. La gente está ¿Ah, sí? en Instagram. La gente es No esquizofrénica. sucumbiste. Bueno, Fabio, pues muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad, Ok. que sigas cultivando todos estos logros literarios. Vale, muchas gracias. Y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Que vaya muy bien. Amigos, esto fue Arte y Cultura aquí en Letras del Tiempo. Los esperamos la próxima semana con otro invitado muy especial. Muchísimas gracias.